Muy buenos días a todos los que por una u otra forma están conectando o buscando en el sitio, ¿no es cierto?, de la web o por internet, una voz de esperanza. Bueno, les habla Jaime Canales, Toledo. Eh, Esto es el tiempo de luz para revelación a las naciones. Bueno, hoy día, este día es el sexto día de la semana, la hora ya, la hora tercera, vale decir, desde las 6 de la mañana ahora es la hora tercera, y es la víspera del día de reposo, este día. Así que los saludo a todos fraternalmente. Un abrazo y gracias a nuestro Padre por concedernos este tiempo. El beneficio de poder hablar, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para, para testificar de Él, para hablar de Él, para contar sus maravillas, sus proezas y para guiarnos todos nosotros, tanto el que habla y ustedes, podamos tener una dirección, un camino conforme a la palabra, a la Torá, al Verbo encarnado, a Emmanuel, Elohim con nosotros, Dios con nosotros, Yeshua HaMashiach, el Hijo del Creador del Todopoderoso y que no hay otro fuera de Él. Así que yo les agradezco este tiempo, tanto a usted y a mí, le agradezco a Dios por poder compartir y poder tener este tiempo de grabación e información eh, y revelación, luz para revelación. Bueno, todas estas semanas hemos estado grabando y hemos llegado hasta el video 8 parte 3, el video 8, la parte 3, y vamos a ver algo hoy de suma importancia para todos, porque la palabra, si nosotros examinamos su palabra preciosa, vemos ahí en el Evangelio de Juan, en la carta de Juan, en el capítulo 3, del verso 16 en adelante. Dice, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que Él ha dado a su Hijo su resplandor de gloria, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, conforme a los escritos nosotros hablamos. Y dice aquí, amó al mundo. No amó un segmento o un contexto. Si queremos hablar de alguna nación, sí vemos en las escrituras a una nación en la cual él le denomina la niña de sus ojos. Vale decir, Israel es un pueblo privilegiado, pero a la vez también en su vida práctica ha sido muy complejo para ellos. Sin duda, nosotros vemos hasta el día de hoy grandes problemas que han tenido, ¿no es cierto? Y conquistas. Vemos las escrituras, y eso está aquí, ¿no? Y cada uno puede investigarlo por las escrituras y también por la historia de muchos historiadores que hablan, ¿no es cierto?, de esta nación tan especial, Israel, el pueblo hebreo. Pero a nosotros nos compete, ¿no es cierto?, hoy las escrituras. Nosotros tenemos las escrituras, que sin duda, si nosotros revisamos bien las escrituras, hay traducción. La primera traducción se produce, ¿no es cierto?, casi 450 años antes de la aparición de Yeshua HaMashiach, y se llama la Septuaginta. La traducción está basada del arameo, de hebreo al griego.
por causa que en las ciudades de Alejandría se formó una ciudad más o menos de 1 millón de habitantes y el 50% era hebreo. Entonces consideraron que era necesario traducir las escrituras para el pueblo que estaba ahí en Alejandría. Y sin duda se produjeron muchos errores en la traducción, porque el idioma hebreo no tiene una traducción y una interpretación exacta, no la tiene, sino que más bien un acercamiento. Y ese acercamiento lo vemos en cuanto a Isaías también, que se tradujo como la palabra en griego virgen, pero no es así. La traducción dice muchacha pura. Y muchacha pura, la pureza en el hebreo está relacionado con la palabra irreprensible, como aparece en el libro de Lucas sobre Zacarías y Elizabeth, ¿no es cierto? Entonces, en las escrituras que nosotros estamos viendo, también tenemos que tener un cuidado y un estudio, ¿no es cierto?, muy cuidadoso, porque hay cosas que de repente están escritas por la traducción y la interpretación de personas que a lo mejor no tenían el 100% de interés, de que se aclararan bien las cosas. Pero el Señor en su amor y misericordia nos concede a todos nosotros ir conociendo, entendiendo y comprendiendo su preciosa y eterna palabra. Vemos aquí las escrituras, estábamos hablando en el video 8, segunda parte y tercera parte, sobre la verdad. Toda la palabra es la verdad, toda. Y lo dice ahí en Juan, que la hemos leído en los videos 8, parte 2 y parte 3, cuando el Señor ora por sus discípulos, en el capítulo 17 de Juan, en el verso 17, santifícalos en tu verdad, Padre eterno, tu palabra es la verdad. Toda, tanto de Génesis a Apocalipsis, Apocalipsis a Génesis. Entonces, la práctica de la verdad, como dijo ahí, ¿no es cierto?, el, el que estaba examinando, ¿no es cierto?, a nuestro Señor, se me acaba de olvidar, pero él hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Cuando antes de ir a la crucifixión, y él no lo quería entregar, pero le preguntó a Yeshua, ¿qué es la verdad? Y como bien dijimos ahí, que no era, a lo mejor él no tenía idea, era un romano que estaba, ¿no es cierto?, habían conquistado y gobernaban ahí en el sector de Israel. Entonces, la verdad, nosotros estamos viéndola por la palabra. Y también es la luz, como bien dice el salmista. Y el Señor dijo, yo soy la luz. Como él bien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Y este tema es un tema tanto para los más bien conocedores, los que practican, ¿no es cierto?, su vida religiosa o conforme lo que ellos piensan en diferentes contextos y diferentes realidades. La palabra es una sola, la voluntad de nuestro Padre es uno solo, no se desvía ni a izquierda ni a derecha, ni a derecha ni a izquierda, sino que es su voluntad. Y su voluntad está expresado, ¿no es cierto?, en el texto que recién mencioné, en Juan capítulo 3, verso 16. Que el Padre amó al mundo. Porque el hombre, ¿no es cierto? ¿Cuál era el problema de este mundo? De la perdición eterna. Entonces, aquí vemos en las escrituras y los videos anteriores hablando sobre la verdad. Y aquí vemos un relato también de suma importancia en el cual es para todos nosotros. Si aquí los fariseos y los escribas y los saduceos le hacían preguntas a nuestro Señor, incluso preguntas en el cual que eran para puro tentar o para hallar en él y poder acusarle. Cuando le mostraron también la moneda, ¿de quién es esta imagen?
¿De quién es esta imagen? Dice las Escrituras. Y el Señor dice, y él dice, ¿cuál? ¿De quién es? Bueno, ellos dicen de César. Bueno, dad a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Ahí vemos una tentación para poder acusarle y poder, ¿no es cierto? Pero conforme a la voluntad del Padre, él tenía todo trazado conforme a los tiempos y no era el tiempo aún de las tinieblas de poder tomarlo. Así que vamos a hablar de las Escrituras. Hay algo de suma importancia acá. Cuando él habla y expresa del amor que de tal manera amó, la expresión de nuestro Padre de esa tal manera en hebreo, no hay un entendimiento humano a esa palabra. Es una expresión muy grande. El pensamiento de Dios cubre los cielos de los cielos y los cielos de los cielos. Entonces, la expresión que de tal manera amó al mundo en su corazón, en su expresión. ¿Y cómo lo hace? Introduce a su hijo, a su primogénito, al unigénito, al mundo. No vamos a explicar de cómo lo introduce, pero vemos, ¿no es cierto?, la realidad de Yeshua HaMashiach y empieza su ministerio, ¿no es cierto?, a los 30 años conforme a las Escrituras. Entonces, esa expresión de amor es tan gloriosa que nos concede a nosotros el beneficio de la vida eterna, conforme a las Escrituras y no conforme a ideología de doctrinas. Porque dice algunos, no, si todos son buenos. Cuando yo veo ahí de repente ha asistido a una ceremonia fúnebre en una iglesia, vale decir, católica, apostólica, romana, lo que mencionan está muy lejos de las Escrituras, muy lejos. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, que otros dicen, no, que si el amor de Dios, él aunque haya hecho lo que haya hecho, no, si él es un santo y se va a ir al reino de los cielos. Y como ellos dicen, recíbelo y le echan una agüita. Mentira, no es así. Y también en otras congregaciones, para ser justo, también usan frases muy semejantes. ¿Ah? Como este hermano, ¿no es cierto? Y que fue muy bueno y Señor, recíbelo en tu seno. Y no es así, sino que todo esto es conforme a las Escrituras. No hay frases bonitas para poder que los oyentes, ¿no es cierto?, puedan decir, oh, qué bueno este hombre. No es así. Las Escrituras muestran toda la verdad. Por eso habla las Escrituras y Yeshua habla de la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, cuando Él se presenta, ¿qué es lo que hay en el mundo? ¿Verdad? No, mentira. Prácticas mentirosas. Porque el hombre está sujeto conforme a la muerte, a la mentira. Porque Él dice, yo soy la verdad. Entonces, cuando Él empieza a proclamar en su ministerio, todos empezaron a incomodarse, muchos empezaron a incomodarse, sí, sin duda, porque lo que había en el hombre empezó, ¿no es cierto?, a preocuparse porque es verdad que viene la verdad. Es como que el pensamiento de dentro que hay, en lo que había en el hombre, se entró a preocupar. Entonces, las Escrituras nos muestra la verdad de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach. Y nos muestra el camino en el cual nosotros todos debemos ser trasladados. Porque conforme a la Escritura, el Señor lo habla. Amplio es el camino que lleva a la perdición. Amplio, es un camino, ¿no es cierto?, desordenado. Un camino de, como dice las Escrituras también, que es podrido.
Pero el camino de la verdad es conforme a Yeshua HaMashiach. Y todos tenemos que ser trasladados a ese camino para alcanzar la vida eterna. No hay otro camino, no hay otro mediador. Y si te dicen que hay otro mediador, anda a la Escritura y investiga. No que te digan los otros, sino que tú investiga por las Escrituras. Y si él te dice que hay otro camino, bueno, explíquemelo por dónde usted sostiene esto para yo saber. A mí me gusta siempre preguntar. Cuando dicen y sostienen otras cosas, ¿por qué no me enseñas? Porque yo quiero saber. Si hay algo más, yo quiero saber. Y no, pues son pensamientos ilusorios de hombres que engañan a los hombres, con el fin de que el hombre se pierda y no alcance la vida eterna. Entonces en las Escrituras vemos aquí una experiencia muy extraordinaria. Y es una pregunta de los fariseos y saduceos para con el Señor. Y para que nosotros empecemos a entender y a comprender. Voy a dar curso a la palabra eterna y preciosa. Esto está en el libro de Mateo, el capítulo 22, del versículo 34 en adelante. Y dice así las Escrituras. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Padre con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Este es el primero y gran mandamiento, lo dice el Hijo del Eterno. Este es el primero y gran mandamiento. Palabra, esto está en la Escritura. Esto está en la Torá. Lo dice el Verbo encarnado. ¿Se fijan? Entonces, para nosotros es de suma importancia empezar a entender y a comprender. Porque en el libro de Juan, en que nosotros estábamos leyendo, ¿no es cierto?, la verdad, quiero volver ahí al capítulo 3 y ahora leerlo completo, hasta el versículo 21, del 16 al 21. Es de suma importancia ir entendiendo, ¿ok? Porque aquí le hicieron esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Y el Señor responde, no, es clarito, Él es el mandamiento hecho carne. Amén. Entonces, miren lo que dice. Aquí hay un detalle de suma importancia, pero lo quiero leer completo porque es bueno que lo leamos completo. Juan 3, versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó el Padre al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Vio? El mundo necesitaba la salvación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque en el corazón estaba la maldad. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, en nuestro Padre. Ah, ¿se fijan? Aquí hay una práctica de la verdad. Entonces, Pilato le dice,
¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y aquí dice más el que practica la verdad. Y vemos en Juan capítulo 17, verso 17, diciendo a nuestro Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Ah, la práctica de la Torá. No de pensamientos ilusorios, no de doctrinas metodológicas, sino que de la verdad de la Torá. Y el Señor dijo que mis palabras, vale decir, la verdad, mis palabras son espíritu y vida. O sea, la verdad es espíritu y vida. Entonces aquí vemos que el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién practicaba la verdad? Y vemos las escrituras, que muchos. Pero aquí hay un detalle, que había que venir a la luz, aunque ellos practicaban la verdad. ¿Cuál era uno de ellos? Aquí mismo, en capítulo 3, Nicodemo. Nicodemo, un príncipe de la sinagoga, que era un erudito en las escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, se había escrito, la tenía escrita en la mente, en su corazón, aquí, por todos lados, porque era una costumbre. Y el Señor le dice, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino, ver la luz. ¿Se fijan? Y tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino. Entonces el Padre sujetó todas las cosas en Yeshua. Entonces aquí vemos en una práctica de la verdad. El que practica la verdad significa la verdad está en la Torá, la palabra, sus mandamientos. Y aquí lo dice en Mateo 23. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Y si nosotros nos vamos aquí en mismo Juan, en el capítulo 14, y esto es para todos los que conocen las Escrituras, y aquellos que no conocen, ¿no es cierto?, fue proclamado, ¿no es cierto?, el capítulo 3, versos 16 al 21, que es para todos. Aquí no hay esa acepción de personas, es para todos este mensaje. Dice así en el capítulo 14, verso 15. Mire lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pues así parte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. Mire lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué tremendo. Entonces aquí es de suma importancia lo que nosotros estamos indagando por las Escrituras con exactitud. Es importante que aquel que practica la verdad tiene que venir a la luz. ¿Por qué? Porque Yeshua es la revelación de la Torá, es la finalidad. Él es la Torá viviente, el verbo encarnado, lo dice en el capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, con el Padre, y el verbo era el Padre, era Elohim. ¿Vio? En el principio era ese el mandamiento, y el mandamiento era con Dios, y el mandamiento era Dios. Lo hemos dicho. Entonces aquí entrega más luces. El que dice que ama a Dios y no conoce las Escrituras es un mentiroso. ¿Cómo puede amar si todavía ni conoce las Escrituras, no lo conoce la palabra viviente? No, si yo amo a Dios, pero uno ve su vida, tiene en el caso de una mujer, o voy a hablar de un hombre, tiene su esposa, pero tiene una sucursal y él ama a Dios. Entonces, es un mentiroso. O viceversa, la mujer. No, si yo amo al Señor y yo lo amo con todo mi corazón. Y cuando llega el día de reposo, no, ¿qué tengo que hacer? No, ¿qué tengo que ir a comprar?
No que tengo que hacer este trámite, no que tengo que ir a la feria, no. Siempre antepone muchas cosas de su vida que están en su corazón. Y ahí nosotros vemos lo que hay en el corazón de las personas. No está la Torah, no está la palabra. Bien dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿vio? El que tiene va a obedecer a la vida de la voluntad de nuestro Padre por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, si nosotros revisamos bien los escritos, todos los escritos, Yeshua fue en su totalidad de su vida los días de reposo. Días de reposo. Y vemos a los discípulos día de reposo. Vemos al apóstol Pablo donde él iba el día de reposo, porque ahí se juntaban todos. ¿Qué día hay que guardar? El día de reposo. ¿Y dónde está eso? Está en los mandamientos. Pero ¿cómo puedo sostener esto? Todos los mandamientos. Porque si yo los sostengo es porque tengo el primer gran mandamiento sobre mi corazón. ¿Cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza o toda tu mente, como dice aquí el Señor. Todo. Está hablando de todo, la totalidad del corazón. No, que déjame este espacio. No, en realidad a mí me gusta hacer. Como tenemos aquí algunos hermanos. Un hermano que él decía, no, yo amo al Señor, pero el jugar fútbol para él era sagrado. Para él el mandamiento era sagrado fútbol. Y no participaba hasta que el Señor le habló personalmente. ¿Cuál es la actitud de un verdadero? Da pasos de obediencia a la palabra, obedece a la palabra. Porque si él dice que en su corazón está el primer gran mandamiento, bueno, nuestro Padre le va a ir, ¿no es cierto?, demandando. Y me gustaría, porque lo que aquí está diciendo Yeshua es de suma importancia. Mire, capítulo 15 de Juan, verso 7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o mis mandamientos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cuál amor? El mandamiento, el primer gran mandamiento. Amarle a Él. Si el amor no es una percepción o un concepto humanista. El amor está conforme a las Escrituras. Y el Padre establece así. Y Yeshua, Él lo reitera. Entonces, dentro de este desarrollo, aparece un joven haciéndole pregunta a nuestro Adón. ¿Y cómo obtendré la vida eterna? Guardando los mandamientos, le dice el Señor. No, si todo eso lo he hecho desde niño. Y el Señor le dice, pero una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven en pos de mí para que seas perfecto. Y él era muy riquísimo. ¿A qué apeló nuestro Señor? Al primer gran mandamiento. Entonces nosotros usamos, ¿no es cierto?, los escritos y usamos la palabra en base a conceptos, a tradición y costumbre, pero no está Dios, no está nuestro Padre en nuestro corazón, no está, sino que más bien está en nuestros labios. Y decimos cosas, pero está Dios, nuestro Padre y su reino y su palabra está muy lejana de nosotros. Entonces un verdadero, como dice a la mujer samaritana, ¿qué le dice? Que él anda buscando a verdaderos adoradores. Adorar es amar.
¿Amar qué? Amar a nuestro Elohim, amar su palabra, amar sus mandamientos, amar a Yeshua. Perdón. Entonces todos nosotros necesitamos entender bien su palabra. Y su palabra es perfecta. Porque si nosotros nos vamos a Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de Moisés, en otros contextos le llaman el primer libro, el segundo libro, el tercer libro, el cuarto y el quinto. Y está bien. Ahí tenemos nosotros unos hermanos que nos reunimos el día de reposo por sistema de internet, y su Biblia allá en sueco habla de primer libro, segundo libro, tercer libro. En el capítulo 6 de Deuteronomio aparece el gran mandamiento establecido por nuestro Padre para con su pueblo y aquí para con todo el mundo. Porque esto no es nomás, no hay excepción. No. Él no hace diferencia, para todo es igual. Porque a todos los que creen, a todos los que le recibieron, a todos los que obedecen, les dio la potestad de ser llamado hijo. Y como hijo, uno tiene que vivir conforme a la palabra y no conforme a metodología. Él es tu Padre. Yeshua HaMashiach es tu Señor. A Él tienes que obedecer, a su palabra preciosa y eterna. Como dijo bien el salmista David, el rey, su siervo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Juré y ratifiqué que yo guardaré todos los mandamientos, que yo los pondré por obra. Mas el que practica la verdad, la palabra, viene a la luz para que sus obras, ¿no es cierto?, sean vistas ahí. El Señor es el que tiene que determinar. En el capítulo 6 de Deuteronomio, es el 5.º libro de Moisés, dice así. Y pongamos atención, porque la palabra es perfecta. Aquí estamos hablando de miles de años atrás de la aparición de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que nuestro Padre mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a tu Padre, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, Israel, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho tu Padre, Dios de tus padres, perdón. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Hay otro? Aquí lo está diciendo, es uno solo. Él es el Padre de toda carne y de todo espíritu. Él es el que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Verso 5. Y amarás a tu Padre de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Vio? El primer gran mandamiento, sobre tu corazón. Entonces nosotros vemos en los escritos de los evangelios que Yeshua repite exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, es una confirmación, es la finalidad. Yeshua es la finalidad, es la Torá viviente. Entonces tú, yo y todos necesitamos, porque esta expresión gloriosa de misericordia de nuestro Padre, porque de tal manera amó, Él manifestó ese amor práctico, introduciendo a su unigénito verbo hecho carne, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Él expresó su amor práctico, y así nuestro Padre nos pide a nosotros.
¿Dónde nosotros podemos ver esta práctica? Porque estos mandamientos estaban antes de Moisés. ¿Y por qué? Porque es así, así lo dicen las escrituras. Cuando nuestro padre a Abraham le demanda a su hijo, ¿a qué estaba apelando? El mandamiento, el primer mandamiento sobre su corazón. Y él hizo con diligencia. Y cuando estaba por sacrificarlo, le habla a nuestro padre: Abraham, detén tu mano, porque han visto mis ojos que me amas. Bendito es nuestro Padre. Entonces, las escrituras es perfecta. Su palabra es perfecta. Pero el pensamiento del hombre que obedece a la maldad siempre busca, ¿no es cierto? Y que no, ¿por qué? Porque le gusta. Ama más las tinieblas. Pero aquí vemos en la práctica que para todos nosotros, los que participamos de la Torá, vivimos la Torá, tenemos que venir a la luz. Y el Señor también habla bien clarito. Cuando de la multiplicación de los primeros panes, los 5.000 panes, que sobraron 12 cestas de panes, y nuestro Señor va y se traslada a Capernaum, atravesando, ¿no es cierto?, el lago, y como no encontraron al Señor ahí, todos partieron para allá los que habían comido. Y el Señor, cuando aparece ellos, esa cantidad, el Señor se da media vuelta y les dice que vosotros no venéis, no vienen por mí. ¿Por qué está hablando eso el Señor, que está viendo el corazón de ellos? Más vosotros venís porque vuestro estómago fue lleno. Y reaccionaron todos molestos. ¿Por qué? Porque fueron descubiertos su corazón. Y le hacen la pregunta al Señor: ¿y qué señal tú nos haces para que creamos en ti? La reacción del corazón, la soberbia. Rapidito se olvidaron de un día para otro. No, si él no hizo ese milagro. Posteriormente lo repite por 4.000 y sobraron 7 cestas de pan. Detalle sumamente importante. Y él repite, vale decir 12 cestas, que hay pan para las 12 tribus, y después 7 para los 4.000, que hay pan también para los gentiles, en su amor y su misericordia. La reacción del hombre siempre, ¿no es cierto?, de querer, ¿no es cierto?, de invalidar. Pero aquí vemos, ¿no es cierto?, en la Escritura, en Deuteronomio, el primer gran mandamiento, y en Mateo capítulo 23 vemos que le hacen la pregunta sobre el primer gran mandamiento. Entonces, para nosotros el primer gran mandamiento es Yeshua HaMashiach. Y él empieza a entregar demandas, ¿no es cierto? Por las escrituras las podemos ver. Aquel que ama a padre, madre, esposa, hijo más que a mí, no es digno de mí. Miren lo que el Señor está exponiendo. ¿Por qué? Porque está apelando al primer gran mandamiento. ¿Y quién es el primer gran mandamiento? Yeshua HaMashiach es el mandamiento hecho carne. Entonces tú, ¿qué es lo que amas? ¿La metodología? ¿Tú amas a tu pastor o tu contexto religioso, ideológico, como prácticas, ¿no es cierto?, metodológicas humanas? ¿O amas la Torá? Amas la verdad de la palabra. Más el que practica la verdad viene a la luz. ¿Quién es el primer gran mandamiento? Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Yo soy, dice, yo soy el camino, la verdad, yo soy. Entonces, ¿a quién había que seguir? Empezar a caminar en ese camino. Pero ¿cómo se camina? ¿Cómo se participa? Él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en mí, creer en mi palabra, creer en la Torá. Pero todos aquellos practicaban conforme a sus conceptos. Vemos que lo hemos leído del apóstol Pablo. ¿Qué practicaba?
La doctrina del fariseísmo. Era fariseo, extremista, celoso, pero mataba. Iba en busca, ¿no es cierto?, de los creyentes para matarlos, para hacerlos renegar de la doctrina, de la verdad. Y él experimenta y él dice delante del rey Agripa: oh, rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión, sino que empecé. ¿Vio? Pero antes de eso el Señor le quitó todo lo que había en el corazón, la muerte, la maldad, ese concepto religioso. Y el concepto que tenía para los gentiles también, porque había un concepto en la época que los gentiles eran estiércol, cerdos. Entonces, vemos en las Escrituras. Nicodemo, ¿qué vivía? En la sinagoga una metodología. Y el Señor le dijo: no, tienes que nacer de nuevo para poder ver. Mire. Y tienes que nacer del agua del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos, si no, no vas a poder, Nicodemo. Y aquí el Señor manifiesta su amor. ¿Cuál amor? El primer gran mandamiento, puesto, hecho carne, introducido, el primogénito. Su resplandor de gloria. Amén. Él es la palabra, Él es la Torá viviente. Entonces Él dice: mis palabras son espíritu y vida. Se tiene que producir un cambio, una transformación, una nueva vida. Tu espíritu tiene que ser resucitado para que tú puedas ver. Porque estos ojos carnales en los cuales nosotros tenemos, y para que podamos entender, queridos, y todos los que puedan escuchar, la muerte entró por Adán. ¿Y se fija en lo que sucede? Su espíritu fue entenebrecido. ¿Y qué ojos fueron abiertos? Los de la carne, porque Adán vivía conforme al espíritu. Su espíritu, ¿no es cierto?, glorioso. Entonces le fueron cerrados los ojos del espíritu y los oídos del espíritu, y se fueron abiertos los de la carne. ¿Qué hicieron? Y se miraron que estaban desnudos. La carne, ¿vio? Pero aquí viene Yeshua. ¿Para qué? Diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿muerto qué? Su espíritu. Y su espíritu es resucitado. Y los ojos del espíritu, y puede ver el reino de los cielos, y puede oír la voz de nuestro Señor, porque mis palabras son espíritu y vida, dice. Entendamos. Así que si todos los que estamos participando y tú no estás fundamentado en el primer gran mandamiento, que es Yeshua HaMashiach, difícilmente vas a traspasar los siglos para la vida eterna. Difícilmente como novia vas a prepararte para las bodas del Cordero. ¿Cuál es la virgen prudente? Es la que tiene la lámpara, la palabra, ¿vio? Como Nicodemo, que tenía la palabra, pero tenía que nacer de nuevo. Es la nueva vida. El aceite, ¿no es cierto?, es la vida del Espíritu. Mis palabras son espíritu y vida, la vida del Espíritu. Y esa alumbra, porque esa es luz. Todo el que practica la verdad viene la luz para que sus obras sean establecidas en las Escrituras, que es Yeshua HaMashiach. Entonces viene Yeshua HaMashiach y establece el primer gran mandamiento en nosotros. Él es el mandamiento. Él es el primer gran mandamiento, y de ahí los demás. Para que podamos vivir la verdad como verdaderos adoradores, que se sujetan a las fiestas de la Torá y no a las fiestas del mundo. Porque tú puedes tener la palabra como Nicodemo, pero Nicodemo practicaba fiestas basadas en las tradiciones. ¿Ves? Y aparecen en las Escrituras. Y le dicen al Señor: ¿ves cómo tus discípulos no se lavan las manos y no guardan las tradiciones de los ancianos? Y el Señor la ve y los reprende. ¿Y cómo vosotros invalidáis la Torá? Amados, nosotros necesitamos conocer, entender y comprender su resplandor de gloria, el mandamiento hecho carne. El primer gran mandamiento
aparece aquí en Deuteronomio, pero también aquí aparece en su manifestación gloriosa como resplandor de gloria Yeshua HaMashiach. Que nuestro Padre nos conceda el beneficio de poder entender con un grado de conciencia para que tú reconozcas al que vive y reina, no de labios, sino que de todo tu ser. Todo tu ser. El apóstol habla y entrega luz en Tesalonicenses capítulo 5 de los últimos versículos. Que cuando venga nuestro Adón seamos hallados irreprensibles. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible, puros. Tiene que haber pureza. Él se va a mirar a sí mismo la pureza, la verdad de la vida del espíritu de la Torá. Todo aquel que nació de nuevo y fue plantado en los atrios de nuestro Padre y crece y lleva fruto en cuanto a qué, al conocimiento de la vida de la verdad de la Torá. No otras cosas, no otros conceptos y otras ideologías. Que el Señor, nuestro Padre, y su Hijo, nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, les conceda este grande beneficio. Él no viene a condenar, sino que viene a dar vida. Y vida a aquellos que practican, como en esa misma época, practicaban diferentes realidades, como Nicodemo, como el apóstol Pablo, que practicaba también otras cosas. ¿Ves? Una religión, y él lo menciona ahí en el libro de los Hechos, capítulo 26, lo menciona. Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer la verdad. Que seamos introducidos en la verdad, en su semejanza de muerte y resurrección, para andar en la novedad de la vida del reino de los cielos por medio de Yeshua HaMashiach. Él es el camino. Él es el primer gran mandamiento y son los mandamientos restantes. Él te va a enseñar, Él nos va a instruir, Él nos va a capacitar, Él nos va a revelar, Él va a corregir en nosotros como vida práctica. Que estén muy bien. Espero que tengamos una segunda parte de este video. Es el número 9. Y que el Padre nos conceda a todos el beneficio de conocerle verdaderamente. Poder ver el reino de los cielos y poder entrar. ¿Ah? Poder entrar como novia, preparándonos para las bodas del Cordero. Que el Señor les bendiga y les prospere a todos en cuanto a conocer, entender y comprender. Que estén muy bien y nos estamos viendo la próxima oportunidad.